Hola, buenas tardes a todos los que se han ido uniendo a la reunión. Son las 7:30, así que por lo tanto damos comienzo al evento de mesa redonda sobre el indicador de buenas prácticas democráticas aplicado al caso de los candidatos presidenciales de Colombia. Lo que verán a continuación es una exposición sobre un trabajo de largos meses que ha realizado la Fundación Democrática Participativa, FUDEPA, para crear un instrumento que permita tener a la ciudadanía valoraciones cuantitativas sobre las buenas prácticas democráticas que exhiben los líderes políticos en sus redes sociales. Por favor, Donovan, comencemos con la presentación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, después de esta presentación tendremos un espacio dedicado a unos invitados especiales que realizarán algunas preguntas o resolverán algunas dudas o aportarán simplemente una opinión, y invitamos al resto que también, si es que tiene alguna, la puede escribir en el chat e ir respondiéndola a medida que las vayamos leyendo. Bueno, a modo de introducción, quiero decir que dentro de los objetivos de FUDEPA se encuentra la promoción de proyectos que fortalezcan las diferentes formas de participación, transparencia y cultura democrática. En este caso, y para este proyecto de buenas prácticas, se identifica que las redes sociales de los líderes políticos, además de ser un factor determinante para las campañas y el marketing político, constituyen una forma de comunicación política que puede afectar de distinta manera el ejercicio democrático. Es por esto que hemos desarrollado un instrumento llamado Indicadores de Buenas Prácticas Democráticas en las redes sociales, que consiste en realizar, como les comentaba, mediciones cuantitativas sobre las prácticas democráticas que muestran los líderes políticos en sus redes sociales. Entonces, de esta manera se busca que los ciudadanos puedan contar con una valoración que indique el nivel, ya sea bajo, medio o alto, que demuestra el líder político o en este caso los candidatos presidenciales. Este instrumento y un instrumento como este, que demuestre el nivel de prácticas democráticas en las redes sociales, puede ser utilizado para identificar qué tan comprometido está un líder político con la transparencia, con la participación democrática y con los valores democráticos en general en sus redes sociales. Importante instancia de comunicación política. Tenemos que los indicadores que hemos creado y que hemos estructurado se agrupan en torno a 3 dimensiones específicas. Tenemos primero, transparencia en las redes sociales, que es la dimensión donde se mide el nivel de transparencia que exhibe el líder político, por ejemplo, mediante indicadores como si ofrece en sus redes acceso a su currículum vitae, si es que ofrece en sus redes sociales su declaración patrimonial, o si ofrece recursos para conocer su pensamiento político en general, entre otros indicadores. A cada uno asignándosele un valor total o de 5 puntos o 0, si es que no lo presenta. Luego en la segunda dimensión tenemos interacción con la sociedad, donde se mide la interacción entre el líder político y la sociedad en sus redes sociales. Por ejemplo, mediante indicadores como si responde consultas pertinentes antes de los 5 días, si permite dejar comentarios sobre lo que es esta posibilidad, o si permite críticas respetuosas en sus redes, no las elimina ni las bloquea. Nosotros como FUDEPA, al implementar o aplicar el instrumento, realizamos preguntas de control y comentarios de control para así poder asignar un puntaje al indicador en particular. Luego, la tercera dimensión, que es democratización de la democracia, aquí se mide, digamos, el nivel de promoción que realiza el líder político en sus redes sociales sobre reformas y prácticas que fortalecen la democracia o ayudan a resolver sus problemáticas. Por ejemplo, aquí operan indicadores como si usa las redes para promover proyectos de reforma política, si usa las redes para mencionar, apoyar o impulsar acciones de democracia semidirecta, como una consulta ciudadana, por ejemplo, entre otros indicadores.
Cabe destacar que el instrumento se aplica al líder político durante 3 meses. En esos 3 meses analizamos sus redes sociales y aplicamos los indicadores como los que le acabo de comentar. Así, la puntuación obtenida en cada dimensión influye en el puntaje final del líder político. Es decir, luego que se sume el puntaje de cada dimensión, el líder será calificado con un nivel bajo, medio o alto en el nivel de prácticas democráticas exhibido en sus redes sociales, dependiendo de cada caso en particular. Ahora, las infografías de cada líder político incluyen un semáforo para ilustrar el puntaje y así facilitar su comprensión. Esto lo van a ver a continuación, o lo habrán visto ya, que es el semáforo de buenas prácticas democráticas, donde verde significa que el líder político demuestra un alto nivel, ¿no es cierto? Y obtuvo un puntaje dentro del rango de 80 a 100 puntos. Amarillo, nivel medio, donde obtuvo un puntaje entre 65 a 79 puntos, y rojo, bajo, donde obtuvo un puntaje de 0 a 64 puntos luego de aplicado el instrumento. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un ejemplo de la segunda dimensión. Entonces, tenemos, si se fijan en el segundo indicador, permite dejar comentario o bloquea esta posibilidad. Realizado ya el comentario de control, se confirmó que en los 3 meses sí se le asignó máximo puntaje a este indicador, por lo tanto el puntaje final fue de 5 puntos. Como ya sabrán, en el día de hoy expondremos los resultados obtenidos de los candidatos presidenciales de Colombia. Así que los dejo con Mariana para que ella ya comience el análisis de estos candidatos. Gustavo Petro es el actual candidato a la presidencia de Colombia, tiene 61 años, es un político de izquierda, su actual partido político es Pacto Histórico, también es economista y fue candidato a la presidencia de Colombia en 2010 y 2018. En cuanto a los resultados del instrumento de buenas prácticas democráticas, se obtuvieron los siguientes. En transparencia en sus redes sociales obtuvo 56 puntos sobre 60, ya que se observa que Gustavo Petro mantiene activas sus redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, en las cuales comparte contenido sobre sus propuestas medioambientales, educativas, entre otras. Además, realiza comparativos entre las propuestas que él tiene y su principal opositor, Federico Gutiérrez No. Además, ofrece su CV y recursos como videos e infografías que nos permiten acercarnos más a sus propuestas. En cuanto a la interacción con la sociedad en sus redes sociales, se obtuvo un puntaje de 15 sobre 25. Es un puntaje bajo, ya que si bien no bloquea los comentarios como el que podemos ver en la presentación, no mantiene una relación eficiente con la ciudadanía porque no responde a preguntas incómodas y tampoco a mensajes. En cuanto a los resultados que se observaron en democratización de la democracia, en sus redes sociales publica contenido que es incluyente con la comunidad vulnerable, por ejemplo, con los grupos indígenas. Además, demuestra su oposición hacia las prácticas que perjudican la democracia. Como ejemplo se encuentra la imagen en la presentación, la cual fue obtenida de hace 25 semanas de su red social Instagram, en la cual recordó el momento en que fue agredido por oponerse a la firma del Tratado de Comercio, a la firma del Tratado de Libre Comercio que se firmaba en Cartagena en el año 2004. Su puntaje total fue de 86 puntos sobre 100 puntos. Con ello se hace merecedor a una luz verde, que es un puntaje alto. Y es importante mencionar que es nuestro primer candidato que obtiene una luz verde, de los que hemos evaluado en América Latina. Además, lo que hizo más notorio sobre su resultado fue las prácticas que tiene en democratización de la democracia, porque muestra precisamente las prácticas en las que él se opone, en las que atentan a esta democracia. Federico Gutiérrez es otro de nuestros candidatos por derecha hacia la presidencia en Colombia. Él es un ingeniero civil nacido en Medellín en 1974,
conocido por ser uno de los candidatos más jóvenes en esta situación. La política no le es ajena, ya que arrancó en 2004, cuando llegó a ser concejal de Medellín, en donde se mantuvo hasta 2011, pero fue hasta 2015 cuando alcanzó la victoria más significativa de su carrera, cuando ganó la alcaldía de Medellín en el periodo de 2016 a 2016, perdón. Fico, como le gusta que le llamen, ya que es un diminutivo de su nombre, además de ser especialista en alta gerencia y ciencias políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana. Cuando habla este candidato sobre política, sostiene que la misma debe ser una vocación total y que siempre esté orientada al servicio de la gente y a mejorar su calidad de vida. En los resultados aplicados por el equipo de FUDEPA podemos encontrar que la primera dimensión, que es la transparencia en redes sociales, el candidato nos permite observar que presenta todas las redes sociales calificadas, las cuales son Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, una página personal y su email de contacto. Pero la que es menos usada por las publicaciones que realiza es YouTube, mostrando de una forma muy contundente las propuestas y el plan de gobierno que el candidato ofrece hacia el pueblo colombiano. Nos deja fuera su declaración patrimonial y dejando de un lado y vacío la transparencia que se busca en este entorno. Y un link, también no nos muestra un link que ofrezca directamente su currículum, pero directamente en su página personal podemos observar un poco de su trayectoria, obteniendo así 46 de 60 puntos en total. En la segunda dimensión, que es interacción con la sociedad, nos deja claro que le importa interactuar con la sociedad, poniendo como ejemplo que en su página web nos permite dejar una propuesta que vaya directo a su agenda pública. En esta dimensión permite dejar comentarios que no apoyen sus ideales ni su campaña, como el que podemos observar ahí, en el que denigra su pensamiento y su forma de actuar y en el que orienta a que el voto será nulo. Pero no nos permite responder comentarios ni comenta ni nos da consulta a las cuestiones realizadas por el equipo de FUDEPA, obteniendo así 15 de 25 puntos en total en esta dimensión. En la tercera dimensión, que es democratización de la democracia, el candidato ataca principalmente temas de seguridad y corrupción, mostrando la visión de que los anteriores gobiernos han dejado como problemáticas en este sector y claro en lo democrático. Pero dentro de esto puede mencionar que sus principales propuestas es un plan de justicia donde se busca reducir los crímenes de Colombia y brindar asesoría gratuita a quien lo necesite, fortaleciendo los servicios jurídicos, obteniendo así un 15 de 15 en esta dimensión. Obtuvo un total de 76 de 100 puntos y como lo podemos ver en el indicador, obtiene una luz naranja, lo cual significa que presenta un nivel medio de prácticas democráticas en sus redes sociales. Sergio Fajardo es otro de nuestros candidatos que es autoconsiderado de centro. Tiene 65 años y es maestro de profesión. Por eso parte de su campaña resalta la frase de educación. Durante su trayectoria profesional ha trabajado en universidades como la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia, y fue director de investigación en ambas universidades. Fue exalcalde de Medellín del 2004 al 2007 y gobernador de Antioquia del 2012 al 2015, con reconocimientos por su ejecución en el cargo. Los resultados que él obtiene en el indicador, en el primero, que es la transparencia en redes sociales, podemos obtener que mantiene activas sus redes sociales como lo son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en la que comparte contenido relacionado a sus propuestas y noticias relacionadas sobre ellas. Este candidato no ofrece como tal un acceso o un link a su currículum, pero permite conocer a partir de sus publicaciones y recursos
su pensamiento y visión de lo que espera para Colombia, por lo que obtiene un 46 de 60 en esta dimensión. En la interacción con la sociedad, si bien es cierto que nuestro candidato no bloquea los comentarios de su contenido, como podemos observar ahí en la imagen, no genera constante relación con los ciudadanos, queda muy corto en ese aspecto y no busca empatizar con la sociedad. Asimismo, puede llegar a invitar a la población a participar en eventos, mesas de diálogos, conversatorios relacionados con su accionar de campaña nada más, no con su pensamiento u otra cosa. Por lo que obtiene un 10 de 25% en esta dimensión. Y en el último, que es en democratización de la democracia, nuestro candidato en cuestión nos permite ver las diferentes problemáticas, tales como la corrupción, la represión del gobierno, la libre opinión, entre otros aspectos, dentro de su plan de gobierno, solo que va a tratar de accionar este tipo de cuestiones y no es partidario de las cuestiones que lleguen a trabar el desarrollo del país. Parte de su activismo es que se ha podido observar la promoción e importancia de la educación. Eso también destaca como pieza principal por ser profesor y como se ve en su reforma política que va hacia ese sector y hacia la seguridad, obteniendo un 8 de 15 puntos en esta dimensión, siendo el resultado final 64 sobre 100, obteniendo una luz que nos avisa sobre un nivel medio de prácticas democráticas en sus redes sociales. El nuevo instrumento que aplicó FUDEPA es un instrumento relacionado con el medio ambiente y las redes sociales. En el caso de Gustavo Petro, en sus redes sociales se observa que él propone la creación de una sociedad de basura cero, la cual tenga por objeto la reutilización y el reciclaje, además de la eliminación de plásticos de un solo uso. Dentro de sus redes sociales, principalmente en Facebook, se observa su posición frente a las concesiones que tiene Colombia, principalmente en el sector minero, en donde él propone que se tiene que evaluar el coste y beneficio de estas concesiones. Y bueno, en cuanto a efemérides, el 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra, se hizo presente en sus diferentes redes sociales con diferentes publicaciones respecto a este día, no solo publicando infografías y videos de concientización, sino también adentrando a la ciudadanía sobre sus propuestas ambientales, como por ejemplo el cuidado y preservación del agua, donde él menciona que es importante que se elimine el fracking y durante su gobierno, si él queda electo, es lo que va a hacer. Principalmente observamos que lo que más predomina en su contenido ambiental son publicaciones propias o adhesiones a efemérides o campañas educativas de concientización ambiental. Su principal objeto es que la ciudadanía quede informada sobre las prácticas ambientales y de cualquier forma cuidar y preservar el medio ambiente, desde las pequeñas generaciones hasta los adultos mayores. Fico queda muy corto dentro de este panorama ambiental, ya que sus únicas dos propuestas que él tiene es la protección al maltrato animal y que ya no haya más deforestación en Colombia, por lo que se implementan este tipo de situaciones como se observan en la imagen. Él solamente es partidario de dar propuestas específicas por él y casi no de compartir o adherirse a otro pensamiento. Por eso es que podemos observar que en Facebook y en Instagram, que es donde más habla sobre la temática, obtiene un 100% nada más en la parte de publicaciones propuestas específicas ambientales. Pero en Twitter sí llega a ser un poco de mención en la parte de luchas ambientales o de propuestas que tienen otras personas propias ciudadanas de Colombia para erradicar problemas directamente con el medio ambiente.
Y por último, en el caso de Sergio Fajardo, tampoco muestra una gran diversidad en sus propuestas ambientales. En Twitter solamente posteó su plan de gobierno en materia medioambiental y su propuesta, que es la que más sobresale, es una alternativa de transporte a través del bicicletón. El Día de la Tierra también se hizo presente con una semblanza por el Día del Planeta. Y en Facebook e Instagram solo vuelve a postear la misma propuesta, que es el bicicletón, y hace campañas y promoción del medio ambiente, pero no tiene una gran diversificación en esta materia. Y lo que más sobresale de él son el número de publicaciones de propuestas específicas ambientalistas. Muy En bien. este caso sería lo de bicicleta. ¿Terminaron, chicas? Buenas noches. Creo que sí, ¿verdad? Se analizó, quería participar brevemente, darle la bienvenida a todos, agradecerle. Mi nombre es José María Ramón, coordino la fundación y vigilo, acompaño de alguna manera a este proyecto con los muchachos que están trabajando en él, desarrollándolo, madurándolo. Recuerden todos tener la mirada de un trabajo de estudiantes, ¿no? Este es un trabajo de estudiantes con la mejor seriedad del mundo, pero no deja de ser una práctica profesionalizante. Primero, bueno, como ya les dije, agradecerles a todos. Vamos a comenzar a presentar a nuestras invitadas. Tenemos la alegría y el enorme agradecimiento que nuestras compañeras colombianas, ambas, hoy estén aquí para hacer un análisis de esto y aportar lo que ustedes quieran con total libertad. La primera es la doctora Andrea Hernández, que es abogada, pero es especialista y magíster en estudios políticos internacionales de la Universidad de la Fundación Juan de Castellanos. Estás allí, Andrea, sí, te vi, ahí estás adelante mío. Bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy y que estamos ansiosos de escucharte. Y luego la va a acompañar Yoli Guzmán, de la Universidad del Norte de Colombia, allá arriba, en el Caribe, en el lugar maravilloso, Yoli, en el que vivís, que también es magíster en estudios, y se destaca en el tema de paradiplomacia, tiene una publicación líder en el campo, y quiero felicitarla también por esa iniciativa. Paradiplomacia es una asociación también productora amiga de FUDEPA, en la que estamos con otros proyectos de interacción. Bueno, no somos muy formales, queremos ir al hueso. Les pido disculpas no poder leer su currículum, porque todos sus currículos son eternos, son enormes, ¿no? Andrea, queremos escucharte, luego tienes el tiempo que necesites, y luego vamos a escuchar a Yoli, y creo que Vladimir aún no llegó. Hay un usuario sin presentarse, no sé si eres tú, Vladimir, y si no, se va a abrir el debate, el ruedo, a, bueno, tantos amigos, ¿no? A Héctor, a Víctor, gente tan querida y tan admirada por mí y por tantos politólogos de América Latina, y a otros colegas que no tengo el honor de conocer aquí. Vamos a abrir a un debate si es posible evaluar el perfil de un dirigente político y su calidad democrática por una pequeña muestra, que es cómo se comporta en las redes sociales. Andrea, somos todos oídos y adelante. Bueno, muy buenas noches para todos, muy buenas noches para José María, y muchísimas gracias por tan importante invitación. Solamente quería aclararles una cosa: yo soy abogada y magíster en políticos, en estudios políticos e internacionales de la Universidad del Rosario en Bogotá, pero soy docente activa de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y de la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Tunja, como para aclarar esto antes de empezar. Bueno, cuando José María me hizo la invitación, yo dije, es un tema tan importante para nosotros en Colombia, es un tema que debería ser, yo creo, y yo decía, esta charla debería ser vista por muchas personas, y además agradezco también a Nubia y a Mariana, que las oí muy atentamente, me parece muy interesante, porque esto no lo estamos haciendo. Tenemos a los candidatos cada vez más cerca, creería yo que es quizás la contienda electoral donde más cerca tenemos a los candidatos, pero se han prestado, y ese es, digamos, mi punto de análisis,
se han prestado un poco las redes sociales, no para ese fin que ojalá existiese, y es entender pues que las redes sociales podrían efectivamente, lo que decía hace unos momentos José María, acercar mucho más a las personas, a sus candidatos, a conocer el tema de sus propuestas, a hacerse, digamos, más cercanos con la democracia, pero desafortunadamente, y tengo que decirlo, y sé que muchos de mis compatriotas pues sabrán que es así, se han prestado es para otro tipo de cosas que están desviando realmente lo importante. En las redes sociales, yo, bueno, ahorita me voy a permitir compartirles un pantallazo porque se volvió realmente una contienda y es un tema, una contienda no electoral, no una contienda de ideas, sino una contienda terriblemente parcializada, en donde la demagogia, y debo decirlo así, se ha apoderado no de una, de dos, sino de muchas campañas. Estos tres son los principales candidatos que han tenido, obviamente, como bien lo analizaban tanto Novia como Mariana, un papel importante en tema de redes sociales, pero el tema demagógico yo creo que sigue ponderando. Ataques constantes entre los candidatos, una campaña sucia desde los tres flancos. Aquí, voy a decirlo así, no se salva ninguno. Aquí los propios asesores, y es un tema que a mí me ha parecido, no sé, de pronto los años de estudio no me sirven para comprender y entender que ahora los propios jefes de debate digan, no, es que yo estoy en una campaña abierta anti esta persona o anti esta persona, sin, digamos, plasmar sus principales ideas, sin plasmar sus principales intereses, sus posiciones, sino simplemente para atacar al otro. Como estamos en un ejercicio académico, creo que puedo hablar en unos términos un poco más rudos, por decirlo así. Impresionante entender cómo puede llegar a catalogarse a un candidato siempre con calificativos para nosotros muy complejos, como es que este es un exguerrillero, es que este es un paramilitar. Para el caso de Sergio Fajardo siempre se usa el término de tibio. No sé si comprendan ustedes el término de tibio o políticamente qué es, pues que ni para un lado ni para el otro, pero despliega un poco como esa falta de algo. Y en lo que se ha convertido finalmente el debate en redes sociales es en una cantidad de acusaciones personales, en una cantidad de trolls de todas partes, de bodegas, como se le dicen también, muchísimo. Y entender que, por ejemplo, para esta campaña presidencial, la red social que más se ha movido y que más pues ha tenido distintos sucesos en esta campaña ha sido precisamente Twitter. ¿Qué ha ocurrido últimamente? Además que en este tema político, y yo se lo digo a muchos de mis estudiantes, en estas semanas podemos esperar de todo. La última noticia muy relevante en materia política y en materia de la campaña política que se está avecinando es digamos, un hashtag que lanzó la campaña del candidato Gustavo Petro. El hashtag era Cambio en Primera. Y pues de manera muy interesante empezaban a mostrar cómo las distintas personas ponían sus vehículos o en primera, cambio en primera, porque él se presenta como el cambio, como bien lo decían Mariana y Nubia, la ruptura, el continuismo y todo lo demás. ¿Qué pasó? Uno de los alcaldes de una de las ciudades de Colombia, de la segunda ciudad más importante de Colombia, Medellín, lanzó en una de sus redes sociales precisamente ese mensaje. Se ve a él, pues está en un vehículo, dice definitivamente el cambio es en primera y lanzó este mensaje. Nosotros desafortunadamente en Colombia tenemos múltiples normas, supuestamente nos protegen de muchas cosas y buscan juegos democráticos limpios y claros, y la participación política de los funcionarios públicos está prohibida. Pero hay que decirlo así, participación política de funcionarios ha tenido toda esta campaña. Se han visto discursos hasta del mismo presidente de la República que tienen mensajes claros en contra de uno de los candidatos. Entonces, que es muy curioso y algo que causó pues no extrañeza, porque estas cosas desafortunadamente en nuestro país no extrañan, es que al alcalde de Medellín inmediatamente al día siguiente le tenían preparada una suspensión en su cargo por lo que hizo, que obviamente también puede llegar a atentar a la democracia, pero dice uno, bueno, ¿cómo a algunos les afecta, a otros no les afecta? Entonces, este tema, mensajes muy subidos de tono, mensajes que atentan muchas veces contra las personas, de la vida personal de los candidatos, digamos, el tema
muy complejo y eso creo que lo conocen ustedes, la amenaza constante y casi que nuestras últimas 2 campañas presidenciales han estado marcadas por eso. Una facción que nos dice, ojo por quien van a votar porque nos vamos a volver como Venezuela, y otra facción alentando a un cambio y a una verdadera, digamos, transformación en política. Lo que hemos podido ver en redes sociales es que efectivamente, y lo digo yo como colombiana, y lo digo yo porque lo he seguido durante muchos años, es que si siguen tal cual, sea cual el que vaya a quedar, pues no vamos a cambiar. Aquí el tema democrático va mucho más, es efectivamente, yo digo que no solamente abstenerse de tanta violencia, porque somos un país muy violento, marcado por temas muy difíciles, por temas como el posconflicto que todavía no hemos logrado ni siquiera consolidar, y donde seguimos en esas pugnas y pugnas y pugnas, sin ideas, sin propuestas realistas y realizables, que es otra cosa que nos preocupa a muchos, con casi se vuelve como un tema de mera mercadotecnia, donde falta realmente el contenido que necesitan pues todos los colombianos. Necesitamos saber realmente cuáles son las propuestas, necesitamos que si tenemos propuestas como las que analizaban Mariana y Nubia, pues necesitamos saber específicamente cómo se pretenden financiar tantos programas y tantas cosas. Las 3 campañas tienen, digo yo, sus demonios ocultos o no tan ocultos. Las 3 campañas están con personas que tienen cuestionamientos en distintos entes nacionales por cosas tan graves como la corrupción, por temas supremamente delicados, como, bueno, tenemos muchas, dentro de cada campaña hay cada cosa. Y los jefes, sobre todo, tenemos la incursión de jefes de debate. Uno, el de Gustavo Petro, Alfonso Prada, que fue uno de los grandes alfiles de Juan Manuel Santos, el presidente anterior al presidente Duque. Tenemos a Sergio Fajardo, a un jefe de debate que es Ariel Ávila, que era, pues digamos, se dedicaba muchísimo al tema de la opinión política y que creo yo cometió un gravísimo error como jefe de debate de Petro al anunciar el día que le dijeron, bueno, usted es el jefe de debate, dijo, claro, sepa Colombia que estamos en una campaña antifico. ¿En qué momento yo en una red social, esto lo hizo, si no estoy mal, como en vivo, iba a decir una cosa tan grave como esta, diciendo, aquí yo no estoy viniendo a ganar una campaña con las ideas de mi candidato, sabiendo que Sergio Fajardo tiene un currículo impresionante, es una persona muy preparada, pero pues decimos nosotros acá, se da un tiro en el pie con una persona que dice, yo no tengo mucho que proponer, sino acabar a otro. Y con un jefe de debate por el lado de Fico Gutiérrez o de Federico Gutiérrez, acá casi todos le decimos Fico, quienes simpatizan con él, quienes no simpatizan, así se le conocen, que es un exministro también del gobierno Santos, obviamente el tema también que es Luis Felipe Henao. ¿Y lo hace con qué idea? Separarse también un poco del uribismo. El tema del uribismo en esta campaña, pues tiene, o digamos, pone más votos en contra que a favor. El principal motor en esta campaña y en redes creo que lo han podido ver también tanto Mariana como Nubia cuando han analizado el tema es constante y es el continuismo. Uno, o se acusa a Federico Gutiérrez de ser el continuismo por X, Y, Z funcionario o porque tiene tantas adherencias. Hay que analizar el papel del uribismo también. Y uno dice, bueno, tenemos que pensar que realmente aquí hay algo sospechoso. El uribismo tendría tal vez su mayor alfil en una candidata de extrema derecha, no como el presidente Duque, que es de más centro derecha, una candidata llamada María Fernanda Cabal, y en unas elecciones internas en donde la misma María Fernanda Cabal dijo aquí no se dio la verdadera participación, ganó otro candidato que ya fue candidato presidencial, que fue Óscar Iván Zuluaga. Y de Óscar Iván Zuluaga no volvimos a oír hablar absolutamente nada. Digamos que empieza entonces uno a pensar cómo está jugando el uribismo en este momento, cómo eso también le sirve a ciertas campañas y cómo finalmente, y digamos ya para ir culminando respecto a estos 3 candidatos, pues tenemos una sorpresa impresionante y es que en las últimas encuestas, los 3 primeros, digamos las 3 primeras posiciones la tienen Gustavo Petro, lo sigue Federico Gutiérrez y en tercera posición no está Sergio Fajardo. En tercera posición se encuentra un personaje de un departamento que se llama Santander aquí en Colombia, un exalcalde de Bucaramanga que se llama Rodolfo Hernández.
Y Rodolfo Hernández, digamos, tiene una talante política bien recibida por muchas personas en Colombia. Es una persona a la que mucha gente, digamos, apoya por algo que a mí en lo personal no me gusta, que es hacer política a la brava. El decir que él va a poner la casa en orden, que va a acabar con una cantidad de cosas, teniendo él también señalamientos de corrupción en su alcaldía en esta ciudad colombiana, pero adicionalmente con una beligerancia que a mí en lo personal me parece que tenemos que desescalar en nuestro país. Si seguimos con estos temas de ultraviolencia, si seguimos desde la polarización, no vamos a llegar. Creo yo que no vamos a salir de todos los problemas que tenemos. ¿Por qué traje a Rodolfo Hernández, aunque no esté, digamos, contemplado dentro de nuestra mesa redonda? Porque él, a mí en materia de redes, me pareció muy interesante algo que empezó a hacer. Él es el candidato que mayor manejo tiene una red que ahora es muy común, sobre todo en las personas jóvenes, que se llama TikTok. Entonces este señor lanza unos TikToks, pues a mí a veces como que me da risa y digo, bueno, pero a uno puede que le parezcan chistosos o puede que uno vea ciertas cosas, pero esto finalmente también es ingresar y es marcar unos temas en política muy particulares. Rodolfo Hernández, lo que les decía, a mí hace un tiempo cuando él empezó a salir, yo decía, no, este es un baby Donald Trump. O sea, él funciona mucho con eso, con unas consignas que uno ve algunos discursos y dice, bueno, aquí está repitiendo elementos, y eso marca muchísimo y está marcando, pues tanto así que hace un par de semanas se hablaba de una posible alianza entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, pero pues él ya tiene un capital, o en encuestas por lo menos, en donde tiene el tercer lugar y donde efectivamente él no va a hacer su coalición con Sergio Fajardo para que él encabece la campaña. Entonces, sí se han visto muchas cosas, muchos ataques. Es una campaña, yo creo que los colombianos ya estamos, o bueno, quienes estamos muy metidos en estos cuentos ya decimos, por favor, que llegue el 29 de mayo, porque cada vez es más ruda, cada vez es más desgastante, tenemos pocos elementos como para, tienen los tres candidatos propuestas muy interesantes que no se ven reflejadas en lo que están haciendo en redes sociales. El ataque constante, el odio, la polarización en un país donde la polarización y el odio definitivamente no puede ser la salida. Entonces, pues por ahora, esa era mi breve presentación. Muchas gracias. Gracias, estimada Andrea. Bueno, Yoli, tu turno, estás allí. Aquí estamos. Adelante, qué gusto. Un gusto el mío. Gracias de antemano, José María, por la invitación a FUDEPA, que como bien señalaste, aliada también en estas y otros espacios. Entonces, gracias por saludar a Andrea también. Un gusto compartir este espacio con ella y pues claramente a Nicolás, a Mariana y a Nubia, que en representación de los estudiantes han hecho esta bonita exposición. A mí me parece muy interesante y por ahí quería empezar el instrumento. Si nos remitimos a eso, me parece que como bien mencionaba Andrea al principio de su intervención, mide algo que no nos hemos dado nosotros a la tarea de medir y que es un ejercicio muy interesante por cuantificar, por mirar, por analizar estas prácticas que hoy sin duda se convierten en un termómetro de lo que empieza a ser la democracia. Entonces me parece interesantísimo eso. En ese sentido, como a manera de contexto, y ya Andrea lo ha hecho bastante bien, entonces voy a intentar como no repetir eso que ella muy bien nos ha comentado con respecto al contexto colombiano y cómo se está moviendo un poco eso en el contexto político. Sí quisiera señalar 2, 3 cosas que nos ayudan un poco a entender esta influencia de las redes en nuestro país en el actual momento, y es claramente, y lo mencionaba Andrea al final de su intervención, una marcada polarización en Colombia que no es actual. Y si nos echamos entonces un poquito hacia atrás para marcar algún antecedente de esto, venimos de 2 elecciones presidenciales marcadas por una polarización altísima, unas entonces hace algunos años con los que estaban a favor o en contra de lo que eran los acuerdos de paz en esa elección entonces que fue la de Juan Manuel Santos, un periodo entonces posterior de unas elecciones que también estuvieron marcadas por la polarización ahora de la implementación de esos acuerdos de paz, entonces ahí también algunos en contra y otros a favor, y esta que naturalmente también entonces se encuentra en un contexto bastante polarizado. Un segundo o una segunda variable de contexto, además de esa polarización, pues claramente va a ser el paro nacional y todo el descontento social que desde hace 2, 3 años y este mismo año se ha evidenciado en Colombia, ¿no? Un descontento social generalizado que tiene muchos protagonistas. De hecho, si uno se pone a mirar como los actores que intervienen a través de demandas sociales, políticas, económicas, culturales y de todo tipo en ese marcado descontento social colombiano,
pues sin duda los jóvenes van a ser uno de los principales protagonistas, jóvenes que además entonces nos mostraron a otras generaciones que era posible hacer política, que era posible entonces manifestarse de alguna manera y que hacer política también estaba en las calles de forma organizada, de forma legítima y de forma también alternativa. Entonces salieron a las calles a pedir entonces algún tipo de reformas, ¿no? Reformas con respecto a la educación, reformas con respecto a la gratuidad, reforma con respecto entonces también a esa cobertura universal, esto para referirnos netamente a las demandas de los jóvenes. ¿Por qué nos referimos a los jóvenes? Y de allí la importancia entonces de esta variable de contexto, porque naturalmente entonces los candidatos políticos y en términos de campaña presidencial se han abocado a generar mayor cercanía entonces con esa población, ¿no? Entendimos ahora de alguna forma que el joven también pone votos y entendimos ahora que representa un caudal político electoral importante. Entonces, en ese sentido nos interesa fortalecer estas herramientas de cercanía que nos ayudan a atraer a ese caudal electoral. Claramente ahí entran las redes sociales y allí ese contexto nos ayuda también a entender un poco por qué los candidatos, sí, desde las pasadas elecciones, hace un mes y medio tuvimos elecciones legislativas y vimos un fuerte componente de redes sociales y de campañas también muy mediatizadas, pues el caso no iba a ser diferente para las campañas presidenciales, dado también esa fuerza que han tomado. Y una tercera variable última también de contexto que quería traer sobre la mesa era que nos venimos enfrentando en Colombia también un ejercicio político-electoral y de campañas presidenciales muy diferente, ¿no? Si bien marcado también por un contexto polarizado que no nos es ajeno, sí diferente porque partimos de unas consultas internas. En Colombia, es decir, es casi que la primera vez que nos enfrentamos a un escenario como este en el que las primarias, para hablarlo en un sistema político muy norteamericano, se dieron hace también un mes y medio con las legislativas, unas 3 grandes coaliciones entonces que presentaban casi 3 y algunas 2 candidatos a ver cuál era el que iba a representar a esa coalición en las electorales, ¿no? En esas presidenciales, en lo que ahora van a ser entonces esas segundas o segunda vuelta, lo que sería la equivalencia de eso, ¿no? Eso para nosotros en el sistema político colombiano democrático también es un factor innovador, es un factor que ya nos descolocaba un poquito o a la ciudadanía de forma general nos decía, oiga, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que entonces votamos por coaliciones y entonces ahí sale un candidato y después estos 3 candidatos son los que van a las presidenciales? Yo creo que ese factor también es importante tenerlo en cuenta porque desde allí también se comenzó una carrera en las redes sociales dentro de cada una de las coaliciones por intentar entonces jalonar la mayor cantidad de votos. Es decir, todo esto empezó un poquito antes que hace 4 años, porque empezábamos a ganarnos desde las coaliciones también esa favorabilidad desde los diferentes sectores. Teniendo esos factores de contexto, esos 3 o 4 factores de contexto, yo creo, sobre la mesa, simplemente remitirme a hacer algunas consideraciones con respecto a lo que presentaron también hace un momento de manera puntual. Y es interesantísimo que nos hayamos entonces interesado por medir la transparencia, más allá de ese desgaste del debate público y del debate político en el que estamos y que Andrea muy bien lo señalaba con esos ires y venires y esos intercambios. Yo creo que nos hayamos atrevido de alguna forma a medir transparencia es interesante. Es interesante en términos de redes sociales, ¿por qué? Porque de alguna forma esto nos va a indicar cómo esa transparencia después va a marcar el eventual gobierno de alguno de estos 3 candidatos, ¿no? Yo estoy absolutamente convencida que en términos de transparencia, de rendición de cuentas, de eso que nosotros llamamos en términos politológicos ese accountability vertical o también el mismo horizontal, va a ser el mismo al que nos vamos a enfrentar si 1, 2 o 3, hablando de los candidatos, llegan a ese cargo, ¿no? Yo estoy convencida de que ese ejercicio de medir un poquito la transparencia en términos de cómo nos muestran sus cuentas, de qué tanto entonces está ahí abierta y expuesta su hoja de vida y demás, nos da habida cuenta de lo que podría ser también un eventual mandato de alguno de estos. También me parece muy interesante y visible también que en términos ambientales, y ahí luego si quieren me lo contestan, pero me genera bastante curiosidad por qué nos remitimos al tema ambiental y por qué decidieron enfocarse en ese, no en otro, por ejemplo, que me parece importantísimo.
Claro, en el tema ambiental uno ve un Petro que sí es muy favorable a estos temas, de hecho es una de sus banderas de gobierno, entonces sí, digamos, no enrarece que se muestre abiertamente a favor de esto y que además reivindica algunas causas en esa variable que ustedes llaman esa democratización de la democracia y que vimos y que ustedes muy bien nos señalábamos como cómo reivindica a sectores de pronto históricamente marginados y ahí tengamos en cuenta que su candidata vicepresidencial necesariamente lo que quiere reivindicar es eso, ¿no? Encontramos una fórmula vicepresidencial de Petro que reivindica justamente esto, que es una mujer, que es una víctima del conflicto armado, que viene entonces de los afros, que también entonces ha sido desplazada, es decir, es toda una intersectorialidad, como lo llamamos, que necesariamente hace que uno de los fuertes de Petro, de este candidato, sea reivindicar eso a viva voz en redes sociales y en todas partes, fortaleciendo esa democratización de la democracia, ¿no? Como ustedes muy bien lo han llamado. Entonces no extraña que pueda ser más o menos de esa forma. Extraña, sí, y no extraña, pero es curioso, quienes estamos también muy inmersos en el debate político colombiano, ver cómo para el carácter ambiental que decidieron medir ustedes, un Fajardo tampoco aparece protagónico, ¿no? Un Fajardo que si uno echa un poquito hacia atrás, viene de un partido, el partido original de él es el Partido Verde, que casi es cofundador del Partido Verde y cuya bandera principal y de origen entonces era justamente esa, ¿no? El tema ambiental y articulaba entonces todo su accionar político y de propuesta programática también en torno justamente a los temas ambientales, ver cómo todo el vaivén político y el desarrollo mismo de la dinámica electoral lo ha llevado ahora a ser un poco más tibio, como mencionaba Andrea, con respecto a estos temas, ¿no? Que al principio eran de sus saberes. Y también, y hay como un último comentario en este segundo momento para cerrar, y es claro que también entonces el tema de la corrupción y el tema de la seguridad van a estar presentes en discursos claramente como el de Fico, el de Federico Gutiérrez, porque es también su bandera. Entendamos ahí que él representa, y ya lo mencionaban antes, ese continuismo, entonces va a irse por esas líneas y que Petro y Fajardo, pues claramente buscando desmarcarse de las actuales líneas de gobierno, van a, como decimos en el argot popular, despotrincar, hablar mal de lo que está haciendo el actual gobierno con respecto a esto y pues claramente van a buscar de alguna forma irse en contra de eso. Y para cerrar ahí en un minutico, yo sí plantearía, pero ya para el debate que podamos tener más adelante, unos debates más estructurales con respecto a preguntarnos, y si se quiere un nivel más altico ahí de abstracción, el debate estructural de si en Colombia, y yo creería que es un debate abierto para todos, pero para el caso colombiano, si estamos realmente en el momento de preguntarnos sobre la influencia de las redes sociales en las campañas, ¿no? Es como un debate, a nosotros nos parece un poquito, no sé si atemporal, pero justamente eso es lo que quisiera plantear, eso ya qué tan preparados estamos nosotros para dar este tipo de debates, qué tan preparados estamos nosotros para tomar las redes sociales como una variable importante al momento de analizar una campaña electoral cuando en más del 60 o 70% del territorio no hay conectividad. ¿Qué tan preparados estamos en Colombia para dar un debate como estos, que es importantísimo, interesantísimo, cuando hace más 4 o 5 meses tuvimos un escándalo grandísimo de corrupción porque queríamos llevar computadores a unos niños en una zona súper alejada de Colombia y no pudimos porque se llevaban la plata, ¿no? Entonces, como también aterrizar un poco al contexto de nuestros contextos, justamente ese debate más teórico de la democracia en términos de lo que han traído las TIC y qué tan desigual o igual es el acceso a la misma para poder entonces tomarla en cuenta como una variable de discusión en términos electorales. Y yo por ahora dejaría por ahí. Muy bien, gracias Yoli. Vamos a organizarnos así. Yo voy a dejar algunas preguntas y después para los muchachos que están aquí, jóvenes, graduados, estudiantes, bueno, hay politólogos muy queridos por nosotros, como Víctor Holguino, como Héctor Samitis, y después se animan Víctor y Héctor a ilustrarnos un poco, les voy a agradecer. Yo quería dejar una pequeña nota. Tenemos la costumbre de hablar, digamos, fresco y de debatir y de provocar contrapuntos, ¿no?
escapar al formalismo, esto no es una actividad académica, es una actividad de una asociación civil. Yoli, es cierto que el territorio está desconectado, pero no los votantes, porque los votantes se concentran en las grandes ciudades. Y el grueso de los votantes están en ciudades mayores a 100.000 habitantes en toda América Latina. Entonces, el grueso de los votantes sí está online, el grueso de las regiones no, está offline. Pueblos chicos, regiones pequeñas, donde las redes sociales aún están verdes, como decimos acá, para hacer entorno. Entonces allí tengo un contrapunto contigo, me dirás si esto es así también en Colombia o estoy equivocado después. Segunda cosa que yo quiero dejarles es que una campaña electoral tiene aproximadamente entre 90 y 120 días claves. 120. Después tenemos lo que son las campañas permanentes, ¿verdad? Es decir, todos los candidatos están en campaña siempre. Esa idea de la campaña permanente ya la hemos aceptado, salvo algún outsider que se incorpora un año antes al sistema político y aparece como una sorpresa. El establishment político está en campaña permanente. Pero yo no me refiero a esa campaña permanente, sino a la campaña electoral final. La electoral final, ya con las presentaciones de las listas, las declaraciones de candidatura, el armado de los equipos, las publicidades primeras, pagas. Esa fase final dura 90, 120 días en la mayoría de nuestros países. Es decir, que tenés más o menos 120 oportunidades de publicar algo en todas tus redes, porque más de una vez por día es indigerible, digamos, para la sociedad, y ningún community manager recomendaría a un dirigente ofrecer más de una propuesta por día a sus comunidades. Pero al menos, digamos, 90 propuestas. Está claro que esto no está sucediendo. No está sucediendo en la evaluación que hemos hecho en la Argentina, no está sucediendo en la evaluación que hacemos sobre Colombia, tampoco sucedió en Chile. Hemos evaluado 4 países, Costa Rica, hemos hecho eventos idénticos a este en 4 campañas electorales distintas. No aparece una idea de instalar temas de segundo orden, porque si vos vas a publicar una propuesta cada un día, o cada 2, o cada 3 días, vas al segundo orden, porque las propuestas centrales nunca son más de 4 o 5 ejes. Entonces el resto son segundo orden en educación, en seguridad, en medio ambiente, en cultura, qué sé yo. Bueno, nuestros dirigentes políticos se han volcado de lleno a concentrar en pocas ideas su marca. La marca candidato X no se dispersa, repite de un modo u otro el mismo eje central por el cual quiere instalarse y ser conocido. Esto lo que produce un efecto paradójico en las redes sociales, que las redes sociales quedan vacías, porque si vos de lo que vas a hablar habitualmente es, supongamos por decir algo, el medio ambiente, o el eje tuyo es la seguridad, vos no podés estar publicando propuestas y alternativas sobre seguridad cada 2 o 3 días, porque se te va a volver en contra, porque vas a hacer agua por todos lados, porque ya después no te va a entender nadie. Entonces aquí quiero tirar una cosa para la polémica. Las redes sociales están pensadas para un consumo diario. Y la política de la marca, la política donde hace eje en un tema específico, está pensado para un refrite permanente que no cuadra bien con las redes sociales. No se lleva bien la idea de tener una marca concentrada, medio ambiente, o la que fuese, con la voracidad de consumo de las redes sociales. ¿Quién les va bien en las redes sociales? Los polemistas que tiran cualquier picante para la discusión diaria. Un político profesional que entra en campaña tiene el problema de que ahí corre grandes riesgos. Entrar, digamos, en la balacera diaria, contestar y volver a contestar, entra en grandes riesgos. ¿Quién le va mejor? El mundo del arte, el fashion, la foto, la selfie, es la publicación diaria de la mayoría de los candidatos a Grammy, a presentaciones de disco, etc. La selfie, que la selfie no está siendo tomada en las redes sociales por la dirigencia política. La sociedad busca la selfie en los dirigentes
Y el dirigente político latinoamericano no está volcando 1 o 2 o 3 selfies con la gente en la calle, en el evento, en el taxi, en las redes sociales para ver su contacto con la sociedad. Eso también me llama la atención para dejarlo planteado. No está ese hábito en nuestra dirigencia política. Y por último, a mí uno de los indicadores que me parece central es si dejan la apertura a comentarios y críticas o bloquean toda crítica y todo comentario. Porque para mí yo lo proyecto a eso. Si una persona no permite que haya ningún comentario en sus posteos, es probable que no los tolere. Es probable que se sienta inseguro, que estratégicamente piense que eso lo va a disminuir. Como gobernante, no creo que sea muy lejana su estrategia de comunicación a lo que está haciendo en las redes, que es bloquear a todos los que me critican, sacarlos a todos. Práctica muy común en estos candidatos latinoamericanos. Dejar solo lo que se conoce como los elogios. Qué grande usted, seguimos a usted, y hacer una versión edulcorada del álbum de fotos familiar. ¿Vieron cuando sacamos al ex, sacamos a la suegra, y el álbum de fotos queda, digamos, con una especie de revival con la tijera, ¿no? Una historia arreglada. Bueno, eso está sucediendo en las redes sociales. Vamos dejando los comentarios, las fotos que nos gustan, y el resto no está más. Bueno, quería dejar esos 3 puntos para el debate, escucharlos a los demás. Si quieren Héctor y Víctor dar el puntapié de las preguntas, de las críticas, y después abierta, ¿no? Sí, José Ramón. Sí. Sí, bueno. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar aquí en esta actividad organizada por FUDEPA y desde luego apreciar y encomiar el esfuerzo que se ha colocado en este tipo de ejercicios que, si bien como lo ha dicho nuestro querido colega José María Ramón, pues a pesar de que tiene en un principio un sentido de práctica profesional, pues bueno, yo lo veo con bastante seriedad, con una metodología muy sólida que ya nos permite, digamos, más bien preocuparnos por cómo perfeccionarla, cómo profundizar, ¿no? en algunos aspectos, porque eso indica que la materia prima pues es muy óptima, ¿no? Entonces creo que eso, como se destacó por nuestras 2 primeras comentaristas, yo creo que me sumo a este reconocimiento al esfuerzo que un ejercicio de esta naturaleza pues va permitiendo mejorar e incidir en metodologías precisamente de seguimiento, sobre todo de las campañas electorales y su posible impacto sobre una predicción o sobre un contexto en el cual pues este ejercicio quizá, yo no sé si hay insiders de las campañas que estamos analizando, pero bueno, pues puede ser muy interesante que este ejercicio quizá después pueda ser replicado y observado por quienes estarían en esta línea de impacto, ¿no? Y yo me voy precisamente a esta idea, es decir, cómo el ejercicio, digamos, si bien ya nos presenta, digamos, una valoración que desde luego la observación misma y la incidencia que ustedes están recuperando, ¿no? Con un seguimiento seguramente muy desgastante de estar revisando día con día, ¿no? Todos y cada uno de los sitios y cada uno de los espacios por los cuales cada una de estas candidaturas, tanto las que fueron analizadas como las que seguramente también de todos nos están cubriendo, quizá lo que me gustaría, digamos, ver, quizá a lo mejor una 4ª dimensión de las que ustedes están observando, que es el proceso de impacto, es decir, precisamente la réplica, ¿no? Es decir, ¿quiénes están retuiteando a estas personas, ¿no? ¿Quiénes están siendo capaces, digamos, de ver en cuanto a la retroalimentación, los impactos? Es decir, ustedes ya en la parte de la dimensión de la democracia, pues bueno, están poniendo ya un énfasis sobre ese nivel de impacto, pero digamos, de alguna manera lo que es interesante sería ver si por ejemplo, quienes contestan o cómo contestan, digamos, a estos elementos, ¿no? de alimentación de agenda, finalmente, ¿quién es el que está controlando la agenda y cómo lo está logrando hacer? Es decir, cómo poder
darnos una idea de que independientemente de que cumplan o no con una cierta motivación de efectivamente demostrar que es una campaña eficiente, original, ¿no? Finalmente lo que interesa es ganar, ¿no? O sea, a final de cuentas, digamos, como diríamos en el argot futbolístico, ¿no? Pues bueno, a lo mejor a algunos les gusta el jogo bonito brasileño, bueno, como era antes el jogo bonito brasileño, ahora es otra cosa, pero pues bueno, precisamente en la idea de volvernos más eficientes, más reduccionistas, más esencialistas, también como lo señalaba José María, es decir, cada vez estamos yendo con una economía de recursos muy puntual, digamos, ciertamente el desgaste que puede hacer uno en términos de inversión en las redes sociales, pues también obviamente se tiene que ajustar a los presupuestos y a las condiciones en las cuales una candidatura puede o no entonces colocarse rápidamente en un posicionamiento, es decir, porque a veces luego tenemos el falso debate de la pelea del segundo, el tercer lugar, ¿no? Es decir, a veces los candidatos, yo escuchaba aquí un poquito esto de a ver si el tercer y el cuarto lugar se juntan. Bueno, pues el tercero y el cuarto lugar, pues si se juntan, no hacen un segundo o no hacen un primero. O sea, evidentemente ya candidaturas cuando se quieren fusionar en la parte final de una campaña, normalmente se no genera ningún cambio sustantivo, ¿no? Es decir, porque ya los principales agenda setters, o sea, primero, segundo lugar, pues realmente pues, puede que ya estén muy perfilados los temas, el clivaje principal, que en el caso colombiano, pues sí, antes era efectivamente la dinámica oculta que sigue estando con los restos del viejo sistema electoral de partidos entre el conservadurismo y el liberalismo, que de alguna manera sigue tamizado, digamos, ahora aunque se llame uribismo y antiuribismo, pues en el fondo pues sigue siendo un clivaje entre la derecha y la izquierda, aunque con algunos extremos, como precisamente muestran estos terceros o cuartos candidatos, ¿no? Es decir, finalmente un corrimiento hacia alguna de las vertientes de la extrema izquierda o la extrema derecha, en donde eventualmente se pueden dar los acomodamientos, ¿no? Pero digamos un poco esta idea de que ese corrimiento de polarización, pues evidentemente entonces nos deja un enorme hueco de centro, ¿no? Y entonces eso es precisamente lo que a mí me gustaría, y con esto concluyo, porque obviamente la intención es de que estas recomendaciones e ideas, digamos, simplemente sirvan para detonar otro tipo de elementos que ustedes pueden enriquecer en su metodología, pues precisamente esta reacción que estamos viendo o que podría observarse o revisarse con respecto al impacto que se hace en el electorado, cómo realmente de alguna manera pues esto estaría ejemplificando pues una reacción de que políticos que generan vacío, ¿no? Vacío en el centro, vacío en la moderación, vacío en la idea, digamos, pues también generan un electorado vacío, ¿no? Es decir, a final de cuentas, ese electorado, a final de cuentas, termina consumiendo la oferta que los propios políticos generan. Entonces, por lo tanto, esto es una paradoja, yo le llamo esto, ¿no? Ahora sí que un poco siguiendo la vieja idea o la idea establecida por Peter Myers de cómo gobernar el vacío, pues hay una ciudadanía ausente también, ¿no? O sea, con los políticos ausentes o los políticos que generan vacío, pues automáticamente generan un vacío ciudadano. ¿Por qué? Porque no hay entonces un factor, un punto de respuesta, digamos, por lo menos de manera organizada. Necesitamos tomar piso, en todo caso, para una recuperación de la ciudadanía, de ese espacio de centro o ese espacio, digamos, que se fue corriendo hacia la polarización. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo lo veo en el caso de México, el vacío o la polarización que se ha generado en ambos extremos, es decir, una oposición recalcitrante obradorista y un gobernismo muy recalcitrante, ¿no? Ha generado un vacío en donde incluso la oposición y la ciudadanía en sí misma no tiene una capacidad de respuesta frente a él para cómo romper ese monopolio de agenda, es decir, donde simplemente estamos replicando a uno o a otro.
Yo en este caso, por lo que observo y por lo que muy amablemente compartieron nuestras colegas colombianas, pues bueno, creo que, y como también ha pasado en Argentina, pues este problema efectivamente de la polarización discursiva, pues efectivamente ha sido muy eficaz para romper la presencia de terceras fuerzas o de terceros polos, ¿no? De alguna manera, y entonces, pues bueno, lamentablemente nuestra forma de respuesta efectivamente solo puede estar asociada con este contexto de polarización, con este estilo de campaña, y en todo caso el problema es que yo lo que diría es cómo podemos pensar, ¿no?, que pueda haber una respuesta o no a este tipo de agenda por terceros actores o por una ciudadanía que muestre un hartazgo frente a estos estilos de campaña o frente a esos estilos de hacer política. Entonces, creo que por ahí hay una pregunta muy interesante de cómo poder medir, ¿no?, la fatiga electoral, el hartazgo electoral, ¿no? No solamente con abstención, quizá, o eso es una variable interesante, abstencionismo, ¿no? Pensando primera, segunda vuelta, ¿no? En un momento dado, si hay intencionalidad de participar en la primera vuelta o dependiendo de los candidatos que pasan a la primera y segunda vuelta, pudiera haber entonces una necesidad de reaccionar y tener que participar muy a nuestro pesar, como luego suele pasar entre el electorado que finalmente pues tiene que optar por las menos peores opciones y en consecuencia pues quizá orientar un poco esa valoración o esa reacción también, no solamente del lado de los candidatos, sino ver la respuesta, el feedback que efectivamente la ciudadanía genera alrededor de estas campañas, para, digamos, de alguna manera también ver cuál es el tipo de capital político que finalmente están recolectando estas candidaturas y la posible proyección sobre la cual van a sostener o no una posible gobernabilidad una vez que el proceso se acabe y siga, como dice José Ramón, pues la continuación de la campaña a través de los otros procesos subsecuentes. Muchísimas gracias por la gentileza de haberme permitido aportar algunas ideas al respecto. Gracias. Gracias, Víctor. Héctor, te escuchamos, querido. Qué gusto. Muchas gracias. Yo seré breve. Esta es la segunda ocasión que soy invitado por FUDEPA. En una primera fue solamente para ver la aplicación del instrumento. Me llamó la atención por lo innovador. Creo yo que es importante reconocer, por ejemplo, aquí en México, en la ciudad, tenemos una pequeña organización que deviene de la universidad que se llama Voto Informado. Pues ese voto informado va dando elementos a la ciudadanía que siempre yo diría que hacen falta. Y yo veo el instrumento de FUDEPA que debe servir para lo que se busca, que los indicadores sean fiables para intervenir en el proceso en el mejor de los sentidos, señalando dónde hay buenas prácticas y dónde no las hay tan buenas, pues. Esto no va a evitar, creo yo, como dirían nuestras ponentes, ¿no? En particular, Andrea Hernández, las campañas, ya sea de contraste o bien las campañas sucias. Es difícil que estas dejen de existir, y más en las redes sociales, más en el uso de las redes sociales. Hay determinadas redes en que se pueden usar más, en otras menos, pero finalmente se usan. Entonces, a la pregunta si sirve este instrumento para evaluar el perfil de un dirigente político, pues hasta donde yo veo, creo que sí, pero debemos de hacerlo más fiable. Hay 3 indicadores que son fundamentales. Yo quisiera que tal vez buscar equilibrar la parte cuantitativa con la cualitativa. Esto es, los porcentajes son fundamentales
pero se debe de hacer, si me permiten, algún tipo de elemento relevante. Miren, por ejemplo, en democratización de la democracia. Pues la verdad es que es difícil ver qué proponen los candidatos, porque además de algún modo ocultan, no por engaño, sino por estrategia, sus propuestas, ¿no? Cuando menos uno se da cuenta de lo que realmente van a proponer cuando están instalados en el gobierno y cuando se están enviando iniciativas de ley. Pero a veces es difícil verlo, sobre todo en documentos de campaña o en los propios discursos. Sin embargo, me parece que esto es fundamental, ¿no? Por ahí se señalaba que Gustavo Petro tiene una propuesta que lo hace elevar el porcentaje, ¿no? En relación a los otros. Entonces, si estamos buscando evaluar el perfil del dirigente o del candidato, pues a mí me parece que es muy importante un poco darle el equilibrio entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Y también en la interacción con la sociedad. Yo creo que esto es muy importante. Cuando menos hoy en día las políticas públicas se sabe bien que se busca que haya participación ciudadana y a veces esta solo se da a través de las redes, ¿no? O a través de la comunicación política institucional que las administraciones van contando y que piensan que ahí va teniendo consenso su propuesta en la medida que hay mayor interacción o consultas. Pero esto debe de reflejarse, creo yo, fundamentalmente para tres cosas, ¿no? Primero, que el instrumento me parece a mí que debe ayudar a que la sociedad se encuentre más informada y tenga un elemento creíble, tenga un elemento fiable dentro de lo que está sucediendo en las propias campañas, ¿no? Yo sí creo que la sociedad, a pesar de la polarización, perdónenme, pero no es ingenua, ¿no? Hay sectores que sí están informados. Claro, muchos otros se van con las fake news, ¿no? Y bueno, frente a la polarización de los candidatos, como diría también un poco Víctor, yo lo subrayaría en este sentido de lo poco que he observado sobre Colombia. Hay una situación de como son candidatos que se conocen y alguno de ellos ha participado en otras elecciones, sucede lo que han dicho los clásicos de la política, ¿no? Buscan de algún modo ubicarse hacia el centro, pero a la vez diferenciarse entre ellos. Entonces, los indicadores pueden ayudar a esto. Por ejemplo, en el caso del papel que juega, muy importante, y que FUDEPA está preocupado, la cuestión del medio ambiente, ¿no? Y dicho sea de paso, la cuestión ahora de este video muy reflexivo que nos hiciste favor de compartir sobre la crisis hídrica, ¿no? En el 2022 en América Latina, ¿no? Entonces, creo yo que ahí sí debe de haber pues intentos de propuestas, ¿no? Porque ahorita justamente México está viviendo esta situación y gobernadores en particular pues están rezando a sus dioses para que llueva y las presas se abastezcan. Entonces creo yo que el instrumento, diría yo por último, este es el tercer punto, convendría, no sé, ahí lo ignoro, si se difunde, que FUDEPA difundiera para orientar las preferencias y también para ver la reacción de los equipos de campaña, ¿no? De algún modo hacerlo creíble dentro del magnum de los debates, diciendo que este estudio está ofreciendo este tipo de conclusiones y que tiene estos respaldos. Es como el caso de las encuestas, ¿no? Que todos creo yo hemos vivido, pero no quiero generalizarlo,
aquí en México se llegó a vivir la crisis de las encuestas, donde no creíamos en ninguna, hasta que volvimos a empezar a creer, y bueno, pues son oleadas, ¿no? De estas situaciones que van sucediendo, de la lucha por mantener la democracia y por mantener a la sociedad informada, que no es a veces sencillo. Bueno, yo diría eso, voy entendiendo mejor el instrumento y qué bueno que podamos añadir algún elemento para enriquecer el esfuerzo y el trabajo que ustedes, no solo en FUDEPA, sino la interacción que tienen con los actores en cada país, para ir interviniendo y participando. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Héctor, qué placer. Has dejado varias semillas para después. Antes de compartir el instrumento, lo vamos a compartir con los académicos, para que no pasemos tanta crítica después. Así que a todos ustedes les voy a enviar en unas semanas, voy a preparar un cuadernillo metodológico sencillo, diciéndole, esta es la cocina, mírenlo, y bueno, habrá algunos que quieran verlo y otros que no, y podrán aportar alguna cosa. Bueno, se abre ahora a nuevas personas presentes para que puedan hacer preguntas, críticas o lo que deseen. Brevemente siempre, porque debemos terminar en 15 minutos. Está abierto el micrófono para quien quiera. Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Silvia García, soy colombiana, pero los acompaño desde Monterrey. Entonces, escucho aquí a los compañeros hablando como de las dos visiones. Escucho muy contenta a Yoli, a Andrea, acerca de cómo es que están percibiendo la situación allá. Y me parece que este ejercicio, así como lo mencionaba ahorita Héctor, es un ejercicio que sí se tiene que mostrar a otras y a otros en todos lados. Yo creería que usar las redes sociales otra vez podría ser un buen inicio, porque finalmente lo que estamos viendo en redes sociales en cuanto a las candidaturas de estos prospectos a presidente es como mencionaba Andrea, el dime y el direte, pero no hay nada, además de la violencia entre ellos, que pueda ir sumando, ¿no? Entonces yo sí pensaría que así como estos chismes de repente entre candidatos son lo que estalla en las redes sociales, pienso que esta infografía que nos mostraban Nubia y Mariana van a resultar muy, muy valiosas para las y los votantes que utilizan como primer medio para enterarse de ciertas noticias, pues las redes sociales. Algo que me ha parecido impactante en ambos países en los últimos momentos es cómo se utilizan a estos asesores de campañas políticas pues para intentar llegar a más votantes. No importa el medio, importa es llegar. Entonces no importa cuán violento te pongas en las redes sociales, no importa hasta dónde lastimas y vulneras a los otros en sus debilidades o tal vez en las situaciones particulares de sus vivencias. Y entonces te pones a pensar cuán frío y calculador se ha vuelto el aspecto político, porque ya no encuentras en las propuestas, ya no encuentras la razón para debatir, sino en sus aspectos personales, de si fuiste secuestrado o secuestrada, si estuviste o participaste en algún grupo político, en el caso colombiano propiamente, si estuviste o no en una guerrilla. Y algo que yo enseño en mis clases, por ejemplo, en cuanto a las instituciones, es que tú no puedes estar juzgando a las instituciones del pasado bajo la lupa de lo que estás pasando en el presente. Cada una de las instituciones públicas tiene que ser vista en el contexto en el que esas instituciones fueron creadas. No defiendo absolutamente nada. Creo que no había nacido cuando muchas cosas de las guerrillas, del inicio de las guerrillas existía, pero definitivamente no podemos seguir juzgando a las y los candidatos a partir de ese tipo de situaciones tan personales. Ahora bien, me parece muy interesante este ejercicio cuando ven cómo se comportan en las redes sociales, porque en las redes sociales intentan mostrarse como
candidatos cercanos tal vez a la población, pero también tenemos que irlos viendo en cómo se comportan en los debates o tal vez en los espacios académicos a los cuales se les abre. Por ejemplo, acá en Monterrey, cuando estábamos en las elecciones de gobernador, se empezó a ver como todo este trabajo de quién sí iba y quién no iba a los debates, cómo participaban o no participaban en los debates, hasta que llegó un punto en que solamente uno de los candidatos fue a uno de los foros y entonces se ancló de ahí para decir a los otros candidatos no les interesa la campaña, por eso no vinieron. Y fue un momento bien difícil, como de 2 meses de pura desacreditación entre ellos, de yo tengo un video, yo tengo una foto, una grabación, y al final del día no habían propuestas, no había un plan, no había una estrategia trazada para. Entonces, algo que me pareció muy valioso también es acerca de cómo intervienen los actores políticos en las campañas políticas y hasta dónde se debe de poner como un alto. Y hay también entender que no solamente son estos actores políticos, sino también los actores religiosos, los actores que están en otro tipo de trincheras y que tenemos que irles poniendo como mucho cuidado de cuántas masas se están moviendo a partir de, y si realmente sí se está pues considerando la ley de tú tienes que estar, no puedes infringir la ley, no puedes estar como pasando esas fronteras invisibles que marca la ley. Y finalmente, algo que me pareció importante de la intervención de Andrea es acerca de estos adjetivos violentos que utilizan entre todas y todos. Estos adjetivos violentos al final del día no están sumando, sí están destruyendo y hacen que la sociedad también se ponga muy a la defensiva y tal vez atacada. Entonces creo que es importante que entre todas y todas como sujetos políticos que somos, pues podamos hacer pues nuestros cambios, no solamente desde la academia, no desde, o sea, desde FUDEPA, que FUDEPA está haciendo una labor increíble juntando a toda Latinoamérica y a muchos y muchos estudiantes, sino todos, desde la ciudadanía, desde hasta lo que compartimos en nuestras redes sociales. Con tristeza yo veo que muchas de las personas con las que estudié tal vez rompen hasta sus lazos de amistad por las campañas políticas y resulta muy extraño ver cómo cambian las formas de trato a partir de algo que en lo que no está ni siquiera como conociendo, sino solamente el meme o solamente la infografía que les llegó a través de WhatsApp. Entonces, eso era como lo que quería decir y quisiera, la verdad, animarlos para que pudieran poner en las redes este análisis que han hecho y si es posible, tal vez hacer un análisis de todos los otros candidatos y candidatas de otros países, como para ir haciendo un comparativo, a ver cómo estamos en la región. Muchas gracias. Gracias a vos, querida amiga. Andrea, tienes 2 minutos, Yoli, tienes 2 minutos para contarnos lo que quieran y nos estamos yendo. Andrea, por favor. Bueno, en síntesis, primero, bueno, en Colombia el tema del voto rural es muy importante, así efectivamente Yolino lo presentaba muy bien, estemos tan desconectados, en Colombia solo el 56% de los hogares tienen acceso al voto, pero aquí el campo con el voto se reactiva. Aquí los campesinos empiezan a ser importantes en elecciones, aparecen vías, lanchas, burros para llevar a la gente a votar. Usan, hay que decirlo así, los candidatos usan a los votantes para eso. Segundo, porque esto es rapidísimo, aquí tenemos un outsider, es precisamente Fico Gutiérrez. Hasta hace 6 meses nadie se imaginó que Fico fuese precandidato presidencial, después candidato y ahora el segundo en la contienda. Entonces eso sí que nos pone un poquito más de picante en esta campaña y también puede ser también parte del análisis porque yo veía sobre todo el tema de transparencia entre los tres, entre Fajardo, Fico y Petro. Pues voy a decir una cosa y es con todo respeto, Petro tenía claro todos sus índices y demás porque Petro es funcionario estatal, Petro es senador de la República y eso es una obligación por la que él tiene que presentar eso, los otros dos están digamos fuera de eso. Y tercero también tiene que ver con Petro, Gustavo Petro empezó la campaña el día 18 de junio del año 2018 y nos lo mencionó y dijo yo empiezo mi campaña política desde mañana, lo dijo el 17 cuando perdió. Entonces ahí tenemos como todas esas cosas, muy interesante el espacio, muchas gracias, son los 2 minutos más rápidos de mi vida, pero muchas gracias por este momento, espero estén muy bien. Hasta luego. Yoli, por favor.
Gracias, Andrea. Qué reto ser más rápida que Andrea, pero lo voy a intentar. Gracias ahí por el espacio. Gracias, Andrea, por dar cuenta de esa respuesta que yo también era un poco en dirección de lo que iba a mencionar después de la réplica de José María, que fue muy, muy buena. Claro, ahí y las históricas exclusiones del Estado colombiano entran a hacer inclusiones cuando hablamos de campañas electorales, entonces ahí sí va un poco en ese sentido la reflexión. Segunda reflexión y muy de la mano también con lo que mencionaba José María en esa primera intervención es claro, cuando nos quedamos sin contenido lo más fácil es generar contenido en contra del otro y es creo entonces lo que también hace mucho o hace eco en la campaña electoral colombiana y ya lo mencionaba él bastante bien y sí, si hay un tema general de campaña y podemos inundar todos los días de aquí hasta elecciones con este tema, pues no lo vamos a hacer porque aburrimos al lector, pero qué interesante y qué chévere ver cómo denigramos del otro, ¿no? Claramente, muy, muy sarcásticamente, y es lo que claramente también nos da contenido, y ya lo mencionaban anteriormente algunas de las otras intervenciones. Y por último, y terminar con este interesante y que también podríamos hacer de seguimiento a un tema que intentó como emerger en la contienda electoral colombiana con la candidatura de Ingrid Betancourt, y es la inclusión en temas de género. Ahí pues hace poco ya declinó de su campaña porque nos dimos cuenta y muchos lo sabemos desde el principio que no iba a ganar mayor intención de voto, pero ahí ver entonces como la cuestión de género con otros movimientos y con otros partidos políticos también ascientes en Colombia va a generar alguna representatividad y también sería interesante verlo en los discursos y en los demás análisis que hagamos de aquí en adelante en temas de campaña electoral. Hay una candidata fortísima en esa vicepresidencia de Gustavo Petro, entonces a ver cómo ese tema que ha sido tan sonado últimamente también entra a ser uno de campaña política. Gracias. Bueno, Mariana, Nicolás, Nubia, Diego y Donovan, el equipo, gracias a ustedes muchachos y a los demás por acompañarnos. Hasta la próxima, el mes que viene nos encontramos con otro país. Chao, hasta pronto.